Seguimos subiendo, es la influencia de la respiración sobre el cerebro. En el año 2017, la Universidad de Stanford publica por primera vez lo que se llama la neuroanatomía de la respiración, es decir, a qué zonas del cerebro influye la respiración. Entonces, lo que vieron es que con la forma en la que respiramos influye en las zonas cerebrales que están involucradas en la atención, en la memoria y la gestión de las emociones. Lo que nos dice la neurociencia es que lo más adecuado, tanto desde un punto de vista inmune, pero en este caso estamos hablando desde un punto de vista cerebral, es la respiración que sea nasal. Inspirar por la nariz. Cuando inspiramos por la nariz ya estamos haciendo un proceso de limpieza del aire, que no lo tenemos cuando inspiramos por la boca. Gran parte de la población es respiradora bucal. Pero no solo es importante, como digo, desde ese punto de vista higiénico, sino que cuando yo inspiro por la nariz, en cada inspiración, las neuronas de mi hipocampo, de mis hipocampos, que son las zonas más involucradas en la memoria, tienden a organizarse de una forma más estructurada. Cuando una zona del cerebro tiene una gran organización cerebral, tiene más capacidad de hacer cosas, ¿vale? Entonces, en cada inspiración, las neuronas de mis hipocampos alinean su actividad y por lo tanto yo tengo más recursos neuronales dedicados, en este caso, a la memoria. Se ha visto que uno de los momentos en los que tenemos más memoria es el momento de la inspiración cuando es nasal. Esto también nos habla de la forma en la que respiramos, por ejemplo, la respiración lenta. Respiramos de una forma que es bastante acelerada para lo que debiera ser el ritmo del cerebro. Podemos respirar entre 15 y 20 respiraciones por minuto. Esto es una barbaridad. Tendríamos que bajar como a 10 respiraciones por minuto, cuando estamos así sentados, tranquilos. Entonces, ¿por qué? Cuando respiramos de una forma lenta, el tiempo que yo tardo en inspirar es más largo. Por tanto, estoy introduciendo más orden en mi hipocampo, que si yo hago así, pues a mi hipocampo no le ha dado casi tiempo a organizarse cuando ya estoy exhalando. Pero si importante es la inspiración para la cognición, la exhalación es importante para la emoción. Entonces, lo que se ha visto es que los tiempos de exhalación tienen que ser más largos que los tiempos de inspiración. Imaginamos, nuestro cerebro se agita, se excita cuando inspiro, se relaja cuando exhalo. Si no le damos tiempo suficiente a esa relajación, que le cuesta un poquito más que la inhalación, no nos hemos relajado. Hay un artículo de la Universidad de Tokio muy interesante que vieron que las personas que tardan poco tiempo en exhalar tienden a ponerse más nerviosos, a estresarse más cuando llega una situación que es difícil de gestionar. O sea, la respiración tiene una particularidad respecto al resto de los órganos y es que es el único proceso al que yo puedo tener un control consciente. Es decir, yo puedo decir, pues ahora respiro así, ahora respiro así, mientras que al estómago, al intestino, yo no le puedo decir, venga, acelérate, ahora haz esto o lo otro. Pero yo puedo aprender a respirar. ¿Cómo aprendemos a respirar? Pues el paso fundamental es aprender a observar nuestra respiración, ¿no? Por eso esa importancia de tomarse esos minutos a lo largo del día de voy a observar de forma completamente ecuánime cómo estoy respirando. Me familiarizo con mi propia respiración. Entonces, entrenar ese dar cuenta de la respiración hace que a lo largo del día en mí se active el ¿cómo estoy respirando? Entonces, yo aprendo a reconocer, me estoy poniendo nerviosa, me estoy cansando, estoy tal. Aprendo a discernir mis estados mentales. Si yo sé cómo trabajar mi propia respiración, puedo decir, bueno, en este momento voy a respirar de otra forma porque necesito o prefiero estar en otro estado. Conociendo mi propia respiración, se dice que puedo aprender a migrar de un estado cerebral a otro. Esto ya lo decían en tradiciones mucho más antiguas que las nuestras, pero ahora científicamente pues lo vemos desde esa neuroimagen, ¿no? Aprender a familiarizar, a reconocer y a poder conducir nuestra propia respiración. Se dice, ¿no? Y también en la neurociencia, que una respiración a la deriva es una mente a la deriva. Está muy relacionado. Nosotros en el laboratorio investigamos cómo la respiración, cuando es espontánea, cuando es a la deriva, está relacionado con ese pensamiento espontáneo, rumiante, que nos es tan difícil de gestionar. Entonces está muy relacionado ese pensamiento espontáneo con una respiración espontánea.
Entonces aprendamos a respirar como llave para acceder a mi propio cuerpo y especialmente a mi propio cerebro.